Muy buenas tardes, bienvenidos todas y todos a una nueva sesión, a un nuevo webinar, que en esta oportunidad retomamos los webinars más amplios, no solamente semana a semana como las visiones de mercado, sino que hablar de lo que viene este año 2021, que ha partido de buena forma para las bolsas, ha partido de buena manera para los multifondos, que ahí lo podemos ver reflejado siempre el comportamiento de las bolsas. Así que estamos partiendo el año con el pie derecho y trataremos de explicar qué es lo que hay detrás de este optimismo, que de una u otra manera lo hemos ido comentando semana a semana. También el año pasado, ya hace varios meses, hemos hablado de que para los mercados se esperaba un muy buen año 2021. Así ha sido hasta ahora y hablaremos precisamente de las perspectivas económicas que tenemos para este año, a qué poner la atención. Obviamente no quiero ser repetitivo en este webinar y tratar de agrupar muchas de las cosas que vamos hablando semana a semana. Trato de entregar nueva información. Algo muy importante, hay hoy día bastante consenso respecto a ciertas ideas centrales sobre la inversión en el año 2021. ¿Qué pasa en ese contexto? Hay que tener en cuenta que cuando todos piensan que algo va a subir, suele pasar exactamente lo contrario. Así que por eso vamos a hablar precisamente de este consenso de ideas. Hay mucho optimismo para la renta variable. Vamos a ver qué pasa con eso, si se mantiene o no. El factor China, siempre muy importante, siempre a tenerlo en cuenta, más aún para nuestro país, para Chile, qué puede pasar con eso. Y por supuesto, no todo es color de rosa, no todo puede ser perfecto, siempre hay riesgos y más allá de que sean hoy día reales o estén presentes a la vuelta de la esquina, hay que hablar de esos riesgos y las cosas que hay que tener en cuenta de cara al futuro para finalmente ver dónde se presentan las oportunidades. Como siempre, entregar una opinión, entregar una mirada adicional a todo lo que ustedes pueden ya tener en cuenta. Esta es una opinión más, son visiones que uno va compartiendo, que uno va escuchando de los diferentes bancos de inversión, de los principales research a nivel global, opiniones de analistas, etcétera, en donde tratamos de reunir esta información y dar nuestra mirada de lo que está pasando. Y como siempre también estar muy presentes al lado de clientes, dando una visión adicional de lo que puede pasar, lo que puede venir, y estar atento a los cambios, a las cosas que hay que tener en cuenta por lo que podría venir de cara al futuro. Bien, lo que hemos hablado mucho a lo largo de los últimos meses, desde que ya la pandemia agarra fuerza, se contrae fuertemente la economía y de una manera bastante inusual, entendiendo un poquito de historia y de cómo se han manejado las crisis en el pasado, los bancos centrales salieron a inyectar liquidez como locos. Ha sido algo bastante inesperado, si se quiere, o más bien en cantidades, en volúmenes muy significativos. Y eso se suma a que los gobiernos también han entregado muchos estímulos. Y eso ha pasado en Chile, ha pasado en otros países de Latinoamérica, en Estados Unidos, en Europa. Ha sido transversal la ayuda de los gobiernos y de los bancos centrales a la economía. Y por lo tanto, en algunos casos ha sido ayudas más específicas, direccionadas a cierto grupo de la población, como otras políticas que han sido más amplias para todo el mundo, independiente de que lo haya pasado mal o no tan mal con la pandemia, como por ejemplo los retiros del 10% de las AFP. Entonces, hay hoy en día una cantidad de liquidez en el mundo impresionante. Y eso ha llevado a que la recuperación económica, desde un punto de vista de lo que ha sido las ventas retail, las ventas minoristas, tanto en Estados Unidos como en la eurozona, ha sido esta recuperación que se le denomina en V. Ahí está clarita la V corta de una recuperación extraordinaria, muy rápida, un periodo de tiempo muy corto en donde la economía se contrajo y rápidamente las ventas volvieron a los niveles anteriores a la pandemia e incluso se superaron. Pero esto no queda ahí. La verdad que hay mucho ahorro acumulado, hay mucha liquidez en la economía, que está esa plata guardadita esperando el momento adecuado para hacer algo con ese dinero. Y esto es natural porque algo que es muy interesante de los mercados financieros es que uno, mirando el comportamiento de la bolsa, puede anticiparse en cierta medida a lo que va a pasar en la economía real. Eso yo siempre se lo recomiendo a cualquiera. Pónganle atención a los mercados bursátiles porque es un buen parámetro, un buen indicador para saber cómo pueden estar las cosas en la economía real más adelante.
Entonces, si la bolsa se desploma, como pasó en marzo, obviamente que íbamos a tener una gran recesión, una caída importante en el producto, lo íbamos a pasar mal, venían los confinamientos, todos preocupados por lo que ha sido esta pandemia, pero también rápidamente las bolsas se recuperaron y también anticiparon el repunte económico que se espera para este año. Y aquí hay un punto importante. Probablemente lo que nosotros podemos creer y sentir hoy día en nuestro fuero interno es todavía incertidumbre. Todavía la vacuna funcionará, va a haber una recuperación, encontrar trabajo nuevamente. Hay hartas cosas que están ahí en la nebulosa, pero lo que dicen los mercados es que el escenario económico viene muy bueno en este año 2021 y esa es la tesis central de por qué los mercados están comportándose de tan buena manera. Entonces, entendiendo que todavía hay incertidumbre y entendiendo que todavía no hay una vacunación generalizada en el mundo y todavía estamos ahí con dudas, hay que tener en cuenta de que las vacunas, en la medida que ya se implementen en todo el mundo y vaya avanzando este programa de vacunación, van a desbloquear una enorme demanda acumulada en todo el mundo. ¿Ya? Eso es muy importante, porque la gente está ahí, chuta, guardo la plata, pero no sé lo que va a pasar en el futuro, no sé si voy a encontrar trabajo, invierto en una propiedad o no, no sé si la voy a arrendar después, etcétera, etcétera. Entonces, hay mucha demanda acumulada a la espera. Y por lo tanto, lo que se anticipa es un estallido de actividad económica de todo tipo este año, cuando las vacunas sean eficaces y permitan que todos vuelvan a tener una vida normal. Y ahí yo les pregunto, ¿qué van a hacer cuando ya estemos con la vacuna y cuando ya estemos más tranquilos de que vamos saliendo adelante? Bueno, habrá auges de fiestas, ya las tenemos escondidos, sí, pero van a haber auges de fiestas, auges de viajes. Bueno, esto lo viene y lo cito de un informe muy importante de un research, para mí, de los mejores a nivel global, y acá menciona que Las Vegas se llenará de gente este año y las líneas de crucero estarán ocupadas nuevamente. Eso es lo que todo el mundo quiere volver a la normalidad, quiere volver a abrazarse, a disfrutar, a compartir con la familia, con los amigos, etc. Y hay algo muy importante, nosotros, los seres humanos, olvidamos muy rápido. De hecho, con unos amigos el otro día conversábamos al respecto. El año 2010, cuando fue el terremoto en Chile, nadie se quería comprar o vivir en un departamento en las alturas. Hoy día nos acordamos de eso, nada, da lo mismo. Mientras más alto sea el departamento, mejor vista. En ese momento, con el tsunami en el sur, nadie quería tener una casa al frente de la playa, al frente del mar, porque si hay un tsunami de nuevo, hasta ahí llegamos. Bueno, hoy día eso no es tema. Y así con la crisis financiera del 2008, y así con las Torres Gemelas, y así con cualquier crisis, las personas olvidamos rápido. Incluso, vamos un poquito más cerca, el estallido social. ¿Cómo lo pasamos en esos días de furia que tuvimos en Chile? Lo pasamos horrible. Estábamos angustiados, nos íbamos temprano a la casa después del trabajo, estábamos con miedo. Y eso ya ha ido quedando rápidamente en la memoria. Esperemos que no vuelva, esperemos que eso se mantenga así. Pero, de todas formas, olvidamos muy rápido. Así que eso hay que tenerlo en cuenta. Y acá viene un aspecto muy importante, acá es lo que les mencionaba recién. Hay mucho ahorro acumulado, ha aumentado mucho la tasa de ahorro en Estados Unidos, en Japón, en Alemania, en todas partes del mundo. Las familias, las personas, si bien recibieron ayudas y muchos tuvieron que gastarlo, pagar deudas, pagar el arriendo, comer, bueno, hay mucha gente que tuvo su trabajo y guardó este dinero no para hacer frente a una situación difícil del momento, sino por si acaso en el futuro vivo una situación difícil. Y esto está pasando en todas partes del mundo y en Estados Unidos ya se está corrigiendo un poquito esta situación porque ha vuelto a la normalidad más rápido que otras partes del mundo. Ahora, dentro de las ideas centrales de inversión, hay hoy día cierto consenso en varios bancos de inversión, varios equipos de research en el mundo. Muchos analistas piensan que este año las acciones van a subir, ya están subiendo, estamos cerca de máximo histórico en lo que es el grupo de acciones a nivel global, que el dólar va a tender a la baja y que va a haber una recuperación en las materias primas. Esto es bastante transversal, esa opinión. Pero generalmente cuando todos opinan lo mismo, pasa lo contrario. ¿Qué puede generar eso? Ciertas correcciones. Y por lo tanto, lo que hemos visto en las últimas semanas, en los últimos días, con el fenómeno de GameStop, es que
el pasto está seco y un pequeño fuego, una pequeña llamita, enciende el pasto y viene una corrección rápida, por una situación que no teníamos para nada contemplado, que viene de hecho asociado a la excesiva liquidez. Entonces, obviamente pueden ocurrir ciertas situaciones que generen algún estrés de corto plazo, pero todo rápidamente vuelve a una cierta normalidad, que es lo que el mundo inversor está esperando. Acciones al alza, dólar a la baja, recuperación de las materias primas. Así que, sin duda, pueden haber correcciones a lo largo del año, pero creo que precisamente esas correcciones pueden ser buenas oportunidades para volver a invertir e ir entrando a la bolsa si es que alguien se ha quedado afuera, ir entrando paulatinamente o con la típica recomendación que se da, que uno siempre debería estar ahorrando y comprando en diferentes épocas, en diferentes momentos, para encontrar un precio promedio de entrada que sea el más adecuado. Nunca es muy recomendable entrar con todo el dinero en un momento específico, porque eso puede ser algo erróneo, algo equivocado, en el sentido de que es mejor ir de a poco para encontrar precios promedios más favorables. Entonces, de hecho, una de las sorpresas respecto a este optimismo es que muchos han esperado que las acciones de crecimiento, ¿cuáles son las acciones de crecimiento? Empresas como Amazon, Facebook, las tecnológicas, las grandes tecnológicas que están creciendo a tasas increíbles en las ventas. Ya cerramos el año 2020 en cuanto a las ventas de todos estos gigantes tecnológicos, Google, Microsoft, Amazon, Apple, y la verdad que el salto en ventas es impresionante. Obviamente en todos los casos de 2 dígitos, y entiendo que Amazon creció el año pasado, no sé si más de 30 o 40% en venta. Es una locura para el tamaño de empresa que es Amazon precisamente. Entonces, la primera sorpresa es que las acciones están subiendo mucho más que el consenso. O sea, una de las sorpresas es que está saliendo todo incluso mejor de lo que se pensaba. Y, de hecho, estas acciones de crecimiento no paran de crecer. Es el fenómeno, por ejemplo, de Tesla, que ha sido una acción que ha subido y no ha parado de subir en el último tiempo. Ahora, ¿a raíz de qué? ¿Qué es lo que hay detrás de este optimismo? Aún se está generando este tsunami de liquidez y los principales bancos centrales, excepto China, están trabajando a toda máquina para imprimir dinero y monetizar la deuda. O sea, hoy día no hay ningún problema, la Reserva Federal de Estados Unidos lo ha dicho. Señores, hoy día la inflación no me interesa, estamos muy por debajo del 2%, que es nuestro objetivo. Por lo tanto, si tenemos inflación sobre esos niveles por un tiempo, no pasa nada, porque hay una brecha, hay un gap que por años no se ha logrado llenar. Y por lo tanto hay una brecha de deflación que debiéramos recuperar. Así que no hay ningún problema, seguimos inyectando dinero y tratar de que la economía se recupere lo más rápido posible, especialmente el empleo. Las tasas de desempleo en Estados Unidos han vuelto a caer rápidamente, pero se dice que por toda la gente que no está buscando trabajo, hoy en día una tasa real estaría más o menos en torno al 10%. Entonces, todavía queda mucho espacio para que se recupere el empleo en Estados Unidos, todavía hay mucho espacio para una recuperación económica de verdad, y por ende estamos todavía con brechas de capacidad, como se dice en economía, que se tienen que ir llenando. Entonces, precisamente eso es lo que está impulsando la política monetaria hoy en el mundo. Todo este dinero recién creado no creará inflación. Esa es la principal preocupación y ese es un aspecto importante a tener en cuenta como riesgo a futuro. Pero este dinero no creará inflación, pero fluirá hacia acciones, bienes raíces y cualquier cosa que tenga algún rendimiento. ¿Por qué? Porque si hoy día las tasas están en cero, yo meto la plata en cualquier cosa que me dé algo más que cero. Y eso puede dar lo mismo, como por ejemplo GameStop. O sea, meto la plata en GameStop, la cuestión sube, da lo mismo. Hoy día con el costo de deuda, con el costo financiero en cero, hoy día los incentivos para invertir en cualquier cosa están puestos ahí, a que cualquier cosa suba. Hay liquidez y eso es lo que precisamente está generando impulsos, precios algo irracionales en criptomonedas, en GameStop, en empresas como Tesla, que obviamente a lo largo del tiempo pueden validarse la tesis de inversión que hay detrás, ¿sí? Pero hay cosas que ya están llamando la atención de que han exagerado estos precios sin lugar a dudas. Como por ejemplo también acá lo menciona en esta parte, o cosas que no tienen ningún rendimiento, pero que los precios han seguido aumentando como el Bitcoin o como Tesla, que es precisamente lo que les decía.
Entonces, hay mucha liquidez, por ende, hay incentivos para que los precios de diferentes activos puedan seguir subiendo sin problema. Acá está la conexión perfecta que podemos observar entre la expansión monetaria, entre las políticas monetarias de los principales 5 bancos centrales del mundo, cómo ha aumentado los activos, cómo ha aumentado esta expansión monetaria de estos 5 principales bancos del mundo, bancos centrales del mundo, con el comportamiento de las FANG+. Que ahí tenemos todo este grupo de tecnológicas sexys, como siempre les llamo yo, que son más allá de Amazon, Apple, Facebook, Netflix, Google, Microsoft, Tesla, Nvidia, etcétera. Es un grupo como de 10 acciones que no han parado de subir en el último tiempo. Ahora, ¿hay riesgos de que estas acciones caigan? Por supuesto. Eso es lo que nos cuestionamos todos. Chuta, ¿hasta cuándo va a seguir la fiesta? ¿Es momento todavía de entrar al mercado o estamos al borde de una corrección? Eso es muy complicado de anticipar y por eso siempre es bueno diversificar y tomarse las cosas con calma. No apostar por algo que viene subiendo como avión, porque en cualquier momento puede generarse una corrección que puede dejar dañado a cualquiera que esté entrando algo de manera algo tardía. Y uno en el mundo de la inversión lo que tiene que hacer es mirar la historia. Y básicamente lo que estamos viendo ahora es una situación muy parecida a cómo el sector tecnológico tuvo esta evolución tan maravillosa, tan fantástica a fines de los años 90. En el gráfico de la izquierda podemos ver en azul los FANG+, que es la situación actual de mercado, y en rojo punteado podemos ver cómo el sector tecnológico el año 1995 al 2000 subió. Y si miramos la curva, hoy día podría quedarle espacio por impulso al sector tecnológico sin problema actualmente, a FANG+. Pero después la caída fue también brutal. Por lo tanto, eso es lo que uno nunca sabe cuándo es el último que sale y apaga la luz. Eso no lo sabemos. Nunca lo vamos a saber. Por lo tanto, es tan complejo siempre el momento de invertir, porque precisamente el timing, el momento en donde uno entra, sale, es lo más complejo en esto. Y después comparando también otro periodo de tiempo, como fue el año 97-2001, ahí podemos ver el Nasdaq como un todo, y cómo subió en ese periodo de tiempo y después cómo se terminó desplomando y perdiendo prácticamente todo lo ganado en los años previos. Por lo tanto, hoy día una de las tesis de inversión, lo que muchos hoy día postulan, es que si bien todo ha subido mucho, no habría ningún problema para que siga subiendo más. Existen altas probabilidades de que el mercado siga una evolución muy positiva, pero hay que tener cuidado que no sabemos hasta cuándo este impulso va a llegar. Y ahí después lo vamos a conectar con los riesgos. Aquí ¿qué hay que tener en cuenta para ver cuándo esto podría comenzar a cambiar? Pero por lo pronto, todo sigue bastante positivo, porque todavía estamos en esta fase de recuperación en donde todavía no es evidente. Y además, porque todavía hay mucha liquidez, mucho impulso monetario, también impulso fiscal, que puede seguir incrementando los precios de los activos. Ahora, sin ir más lejos, tuvimos un simulacro. Hemos tenido un simulacro precisamente con este fenómeno que fue con GameStop. Esta es una muy buena manera de graficar lo que ha pasado en el último tiempo en el mundo y que acá la fiesta duró poco, ¿ya? No sabemos qué va a pasar de aquí en adelante. GameStop puede subir de nuevo a $400, a 1000 o al infinito, no sabemos, eso nunca se puede saber, pero esto es un casino, esto es una ruleta. Uno va al rojo, al negro y te puede ir muy bien o te puede ir muy mal. O sea, esta semana la acción cayó en un día un 50-60%. Es así como el mercado se mueve cuando hay excesiva especulación porque hay excesiva liquidez en el mercado. Y acá, esto es interesante. Bueno, hemos hablado los últimos días, hemos hablado harto los últimos días, hemos hecho varios webinars, varios videos, estamos subiendo mucha información. Dijimos que en febrero nos íbamos a poner las pilas y subir mucho material Agradecemos a todos los que nos acompañan ahora. Muchas personas ya están presentes viendo el webinar en vivo y después, por supuesto, lo subiremos también a nuestro canal en YouTube, que los dejamos cordialmente invitados para que nos sigan, Rubix en YouTube y también en redes sociales, Instagram y Twitter, Tricio o Rubix CL. Ahí está pasado el dato. También en nuestra página web, Rubix.com, tenemos muchos cursos que hemos ido lanzando también en el último tiempo. Vamos a seguir lanzando más cursos en el futuro. Vienen hartas novedades. Entonces, acá podemos ver cómo en un corto periodo de tiempo se ve una situación parecida a lo que estábamos viendo anteriormente en un periodo de tiempo mucho más amplio con todo el mercado.
Pero lo que puede pasar, y es un muy buen ejemplo, esto que ha pasado con GameStop, es que algo se puede inflar de manera excesiva, a precio irrisorio, estúpido, que no tiene sentido con el valor que hay detrás de la empresa. Ya lo explicamos en otro video, en donde hablamos específicamente de GameStop, y posteriormente una caída que terminó atrapando a muchos. ¿Qué creo que ha pasado también con este fenómeno, relacionado también a la liquidez? Es que se quisieron ir a comprar este grupo de Wall Street Bets, salir a comprar la plata. Y no tiene que ver nada, o sea, no tiene nada que ver la plata, el mercado de la plata, con GameStop, en donde 2 millones de usuarios de este canal de Reddit se ponen de acuerdo y ponen unos pocos dólares y salen a comprar una acción pequeñita que la pueden inflar. Pero el mercado de la plata es gigante e ir a tratar de ganarle al mercado de la plata es muy difícil. Y además también esta comunidad ha ido a hacer lo mismo con otras acciones. Entonces ya el dinero no alcanza para todas estas alternativas de inversión. Porque obviamente si se agrupan, se ponen de acuerdo en una acción en particular y la hacen subir, puede funcionar como funcionó con GameStop. Pero si se diluyen en varias acciones y en otros instrumentos de inversión, no lo van a lograr, porque de todas formas son inversionistas minoristas, que tienen poco dinero, a diferencia de los grandes tiburones del mercado, que son grandes fondos de inversión. Así que ojo con eso, siempre tomarse estas situaciones con calma. Bien, pasamos a otro aspecto que es el factor China, muy importante. Y lo que podemos ver en el pasado, en la última década, es que China, cuando se ha contraído respecto a la liquidez, respecto a entregarle plata al mercado, estímulos, ha generado caída en los mercados y ha generado caída en el cobre. En este momento no está el incentivo para poder generar esa contracción en el crédito porque hoy día no hay inflación. La inflación es muy bajita y ese es un aspecto importante, la inflación, para ver qué tanto abre la llave el gobierno de China respecto a impulsar o no a la economía, impulsar o no a los mercados. Entonces siempre un muy buen indicador que puede darnos una señal muy clara respecto a lo que puede estar pasando con China es el cobre. Y por eso todas las semanas en nuestra visión semanal de los mercados, los días domingos, siempre hablamos del cobre, porque es muy importante para la economía global, es muy importante para China y sin duda lo más importante es para Chile, que dependemos en gran medida de esta materia prima. Entonces, el cobre ha tenido un impulso enorme, gigantesco, desde que la pandemia empezó a amainar, de que ya se veían brotes verdes, luces de esperanza, y por lo tanto de ahí hasta ahora no ha parado de subir el cobre, podría vivir una corrección menor, pero la verdad que el cobre refleja hoy día de muy buena manera el panorama optimista de cara al futuro para la economía global, ¿ya? Así que por eso hay que mirar el cobre, por eso estamos optimistas respecto a China, porque precisamente el cobre sigue con un comportamiento, con una tendencia muy favorable, ¿ya? Así que factor China creo que en este año puede ayudar bastante y está cambiando precisamente esta lógica de lo que ha ocurrido en los últimos años entre los países desarrollados, los países emergentes, entre un Estados Unidos que la última década voló versus un China que se languideció. Y eso puede estar comenzando a cambiar ahora precisamente. ¿Cuáles son los riesgos que están presentes en el horizonte? Una lenta vacunación, lo hemos visto en Europa, que ya Europa está en una tercera ola con confinamiento importantes, con debilidad en cifras económicas, con las vacunas que no llegan, con una gran población que está ahí a la espera de que esto vaya avanzando un poquito más rápido y eso no está ocurriendo. Entonces, hoy día hay una gran diferencia entre Estados Unidos, que tiene las vacunas y que además ha tenido una política mucho más relajada de reactivar la economía, versus un continente europeo en donde han llegado lentamente las vacunas y han tenido que lidiar con confinamientos mucho más agresivos. Entonces, ese es un riesgo, está presente, lo estamos viviendo ahora, pero precisamente esos riesgos pueden generar correcciones de corto plazo en los mercados que pueden ser aprovechados como oportunidad, más que cambiar todo el panorama y volver a una situación muy compleja. Problemas en la vacunación, con la vacunación, que las vacunas salgan mal, que haya algunas personas con problemas graves, empiecen a generar reacciones adversas, que la prensa haga un festín de este tipo de cosas y que por ende se genere temor en la población y la gente no se quiera vacunar. Ese es un tema importante también que puede retrasar la recuperación. Así que son aspectos que están ahí, pero de nuevo son situaciones de riesgo menor, que pueden generar cierto ruido, cierto impacto de corto plazo en los mercados, pero no cambiar la tendencia de mediano plazo.
Pero lo realmente importante de cara al futuro, con toda esta de liquidez, es que pueda reactivar fuertemente la economía, la inversión, el gasto, y por ende se empieza a escapar rápidamente la inflación, empieza a subir fuertemente la inflación, y eso lleve a que los bancos centrales reviertan las políticas expansivas monetarias. Y hay que tener en cuenta lo siguiente: la noticia no es cuando la Reserva Federal sube las tasas o el Banco Central Europeo sube las tasas. No, la noticia es cuando el Banco Central Europeo o la Reserva Federal dice que podría cambiar su política monetaria. Y eso es hartos meses antes de cuando realmente las tasas suban. Eso hay que tener mucho ojo porque, de nuevo, los mercados se anticipan a las noticias, se anticipan a lo que finalmente termina ocurriendo. Entonces, si hay algún cambio en el discurso de la Fed, de la Reserva Federal, del Banco Central Europeo, hacia una política más restrictiva, a empezar a quitar esta liquidez, ahí obviamente puede esto cambiar de forma rápida y ahí podemos estar llegando al final de la fiesta, ¿ya? Así que hay que estar muy lúcido, hay que estar muy pendiente en esta fiesta. No hay que pasarlo tan bien, no hay que tomarse varios tragos de más, porque hay que estar muy atento hasta antes que apaguen la luz y todos salgan corriendo, ¿ya? Hay que estar ahí atento antes de que termine la fiesta, como decía. Bien, ya. Entonces, acá podemos ver cómo en otras ocasiones, en el pasado, se han precisamente pinchado ciertas macro tendencias, ciertas mini burbujas, si se quiere, o burbujas, tal cual, a través de la política monetaria. Si se dan cuenta, en todos los periodos en donde ha habido un gran salto en algún instrumento financiero en particular, oro, bolsa de Japón, acciones tecnológicas en los años 90, petróleo y ahora las FANG, las acciones tecnológicas de gran capitalización en Estados Unidos, todas estas situaciones han llegado al término, ha llegado a su fin, el momento cuando viene este retiro de la liquidez. Es precisamente ahí cuando comienza la corrección, cuando comienza la caída. Y por ahora todavía estamos bastante lejos de esa situación porque las tasas están en mínimos y se espera que sigan en mínimos por un buen periodo de tiempo. Así que en ese sentido tenemos que tener cierta calma, cierta tranquilidad, porque mientras no veamos esas señales de un cambio en la política monetaria, la fiesta podría continuar. Así que ese es un tema muy importante. Y en ese sentido, de nuevo, un factor que reafirma esta perspectiva de que las tasas sigan bajas es que la inflación ha estado cayendo en el mundo y, muy importante, incluso ha estado cayendo en los países emergentes. Que los países emergentes, como conjunto, generalmente tienen tasas de inflación muy superiores a los países desarrollados. Y la tendencia ha sido a la baja de una manera clara. Ahí lo pueden ver en el gráfico. Acá un buen referente puede ser un Brasil, en que Brasil es un país que históricamente ha tenido tasas de inflación bastante más elevadas que Chile, por ejemplo. Para que se hagan una idea, Estados Unidos, Europa, tasas de inflación adecuadas y que se buscan, 2%. Chile, tasa de inflación 3%. Brasil, tasa de inflación normales, 4%, incluso un poquito más. En cambio, hasta incluso Brasil ha tenido tasas de inflación más bajitas en el último tiempo. Por lo tanto, eso nos genera calma, eso nos genera tranquilidad, porque en todo el mundo, de manera transversal, la inflación ha ido cayendo. Obviamente, no debemos considerar en este análisis un Venezuela o una Argentina. Argentina tiene tasas de inflación anuales del 30-40%. No son ningún ejemplo a tener en cuenta. Pero ahora nos centramos en algo que es algo que está presente en la discusión. Y es una pregunta habitual que nos hacen en nuestro canal de YouTube, en redes sociales. Es una pregunta recurrente. ¿Cuándo llega la inflación? O sea, todos sabemos que si hay exceso de liquidez, va a venir la inflación. Hay muchos seguidores de Robert Kiyosaki y Robert Kiyosaki ha sido insistente en que hay que comprar oro, plata, que viene una gran crisis. Bueno, insisto, Robert Kiyosaki hizo unos muy buenos libros en su inicio de carrera como escritor, Padre Rico, Padre Pobre, espectacular, Cuadrante del Flujo del Dinero, lo mismo, pero después ya se fue para otro ámbito y empezó a ser un poco futurólogo.
La verdad que no es, para mí no es un referente Robert Kiyosaki en el mundo de la inversión financiera, en el mundo de los instrumentos financieros. Para eso hay equipos de research, equipos de analistas con informes que son muy caros, que realmente son ellos los que están detrás del análisis que hacen muchos corredores de bolsa, brokers y bancos de inversión en el mundo. Y bueno, todos estos reportes que a nosotros nos llegan, tratamos de masticarlos, tratar de simplificarlos para poder entregárselos. Y bueno, el año pasado nosotros desde bastante antes que comenzara la recuperación, veníamos repitiendo precisamente estos informes. Y era que venía una recuperación importante en la economía y en las bolsas a partir de estas perspectivas favorables para el futuro. ¿Y por qué no llega la inflación? ¿Por qué a pesar de estos estímulos no está presente la inflación? Bueno, este gráfico es, pero demasiado importante. Este gráfico muestra el ahorro privado y la inversión privada. ¿Y qué se puede observar acá? Que en las últimas décadas, 2, 3 décadas, lo único que ha ocurrido es que la inversión privada ha decaído y el ahorro privado, más aún en el último tiempo, ha ido en aumento. Entonces, el gap, la brecha entre ahorro privado e inversión privada es gigante en este minuto. Por lo tanto, si no hay inversión, si no hay gasto, no hay inflación. Es tan sencillo como eso. Entonces, si la plata se dedica solamente a invertir en los mercados financieros y a comprar bonos que no rentan nada, eso no genera inflación. Eso es lo que se necesita. Se necesita que los gobiernos le pasen plata a las empresas, que los bancos le presten plata a las empresas a tasa cero y que la empresa inviertan, que la empresa se gaste en la plata. Y de esa manera se genera más empleo, de esa manera se genera un poquito más de inflación. Y eso no ha ocurrido en los últimos años, también por cambios drásticos en la economía. Población más envejecida, desarrollo tecnológico, etc. ¿Ya? Y acá yo siempre doy un ejemplo que me parece interesante tener en cuenta. Hoy en día, una empresa, la más grande de alojamientos en el mundo, Airbnb, no necesitó construir hoteles para ser la empresa más grande de alojamiento en el mundo. La empresa más grande de transporte, de taxis en el mundo, Uber, no necesitó comprar autos para de esa manera tener para de esa manera ser la empresa de taxis más grande en el mundo. Entonces, ahí hay cambios tecnológicos y de comportamiento y de negocios que son impresionantes. Y eso es lo que nos tenemos que cuestionar y eso es lo que tenemos que tratar de entender que hay detrás precisamente de todo esto. Bien, vamos a las oportunidades, pero antes voy a responder algunas preguntas. Ya estamos llegando a la última parte, así que desde ya agradezco sus preguntas, agradezco el interés de estar acá conectados un día cualquiera de febrero que muchos quizás están de vacaciones. Espero que así sea. Vamos a ver las oportunidades y vamos a responder algunas preguntas. Pablo me dice, en Estados Unidos se les da cheque a todos. En Chile solo a un porcentaje de la población y se deja fuera a la clase media. Totalmente, Pablo. Y eso fue un gran debate. En Estados Unidos fue muy rápido. A los 2 meses, me acuerdo, ya estaba el cheque depositado en las cuentas de todos los norteamericanos. En Chile se dieron 1000 vueltas a los congresistas y finalmente dieron apoyos muy menores, se demoraron mucho, generó una revuelta enorme social de nuevo, enojo y finalmente terminamos sacando la plata de la AFP, que es plata nuestra, no fue un apoyo del gobierno. Es absolutamente cuestionable y claro, funciona diferente. Jessica, un placer. Igual para mí, Jessica, qué bueno que esté acá. Los que invierten mensualmente en fondos de inversión, ¿deben seguirlo haciendo? Eso se considera como entrar al mercado. Exacto. Las mejores maneras de poder ahorrar en el mediano y largo plazo es ir constantemente aportando un monto. $50, $100, $50,000, $100,000. Todos los meses ir haciendo un aporte. Y eso permite que compremos a peores precios o compremos a mejores precios, pero se vaya logrando un promedio en el tiempo. Y esa es la manera adecuada que se hace una inversión en el mediano y largo plazo. Esa es la idea, tener el hábito. Rodolfo, Sergio consulta, ¿el beneficio tributario 107.000 en los fondos de inversión se perderá en marzo del 2021? Yo creo que no, Rodolfo. A ver, está en discusión esto y hay un equipo asesor que está planteando cambios en el pago de impuestos. Un temor grande es que esto cambie, pero al parecer no sería una de las principales prioridades, así que yo creo que todavía seguiría este beneficio tributario, Rodolfo, por un tiempo más, ¿ya? Va a haber que estarlo mirando de cerca, pero todo apunta a que cambios que se van a hacer tributarios van a ir enfocados a muchas exenciones que hoy día existen y que puede ser
Yo creo que va a afectar, eso vamos a estar hablando más adelante. La verdad que está recién comenzando esa discusión, va a venir una reforma tributaria para financiar gasto público en el futuro sin duda, pero yo creo que tenemos un tiempo para ir masticando esto. Todavía falta para esos cambios tributarios que se puedan dar. Manuel, sobre el mercado chileno, ¿se verá en perspectiva? Sí, vamos a hablar en términos generales de eso precisamente viene ahora, Manuel, porque precisamente creo que una de las oportunidades de cara al futuro es que las bolsas latinoamericanas están muy castigadas. Lo hemos hablado hace un buen tiempo y yo creo que todavía queda espacio para que la bolsa latinoamericana, Chile en particular, tenga todavía espacio para recuperación. Arturo, ¿conviene más entrar con todo ahora diversificando o de a poco en el tiempo? Diversificando en el tiempo siempre es mejor, Arturo. Ya siempre me hacen la pregunta de cuándo comprar dólares para viajar. Y yo siempre doy la misma respuesta. Compra un poquito ahora, compra un poquito después, compra otro poquito cuando viajes. De esa manera no vas a encontrar ni el mejor precio ni el peor. Pero vas a hacer un promedio. Eso yo creo que es muy simple de realizar y creo que es bueno desde el punto de vista psicológico. Ojo, porque al final todo esto está muy conectado con la psicología del inversionista. El gran problema de viajar y tener que comprar dólares es compré lo más caro. Entonces uno viaja y dice, chuta, podría haber comprado más barato. O compré lo más barato, viajé y acerté. Pero es muy difícil el momento perfecto en donde uno compró más barato. Entonces mejor un precio promedio. Porque mentalmente es mucho más saludable. Lo mismo con la inversión, ¿ya? Lucas, perspectivas para el país los próximos 5 o 10 años pensando en la clase política. Vamos a hablar de eso, yo creo, más cercano al mes de marzo, abril, cuando ya estemos más cerca de la votación de los constituyentes y los alcaldes. Yo creo que todavía es muy difícil hacerlo, pero creo que vamos bien encaminados. Creo que a pesar de todo, yo siempre he sido un poquito más, bueno, siempre lo he dicho, soy optimista, nací optimista, pero yo creo que las cosas han ido evolucionando razonablemente bien. También he dicho que es muy probable, paradójicamente, creo que es muy probable que el próximo gobierno de Chile sea un gobierno de derecha. Es paradójico, porque probablemente uno pensaría de que Chile está absolutamente en contra de la clase política, pero además de un cierto sector. Pero yo creo que a pesar de esas quejas y a pesar de esa disconformidad con lo que se ha hecho en este tiempo y en los últimos años, en muchas cosas que uno puede estar en contra o querer mejorar, yo creo que a pesar de eso, creo que es muy probable que tengamos un nuevo gobierno de derecha en el próximo año. Entonces, eso es paradójico. Yo creo que eso es una señal de que las cosas se van a ir encauzando lentamente a una conversación, a una mejor relación, a un mejor entendimiento de los diferentes ámbitos políticos, ¿ya? Y también un poco lo veo con los constituyentes y con quienes van a redactar esta nueva constitución. Yo creo que también por ahí debiera haber cierta razonabilidad. Vamos a ver, hoy hay mucha tela que cortar, mucho paño que cortar, pero yo creo que las cosas han ido evolucionando razonablemente bien. Hay un par de cosas que son claves de cara al futuro. Ojo, esto ya hablando un poquito de las perspectivas futuro y de Chile en particular. Hay dos aspectos que son clave, que son sorpresas en el último tiempo que pueden hacerle muy bien a Chile y que le están haciendo muy bien a Chile. Uno es la vacunación. O sea, nadie creía que esto iba a ser posible. Hoy día se está vacunando mucha gente y aplaudamos. O sea, qué bien, qué bueno. Uno puede estar en desacuerdo con un montón de cosas, pero punto a favor, vacunas. Y si esto evoluciona bien, Chile va a ser el primer país de Latinoamérica que se va a empezar a recuperar fuerte, sin lugar a dudas. Estamos muy lejos de la situación que están viviendo otros países de la región y también probablemente estemos muy bien a nivel global. Entonces eso puede ser muy bueno, que sumado a una recuperación importante de China y a una recuperación del cobre, o sea, las sorpresas positivas para Chile este año pueden ser extraordinarias. Entonces ahí tenemos dos factores que son muy importantes como sorpresas, porque todavía no podemos asegurarlo, pero sí, como lo que se está observando, precio de cobre y vacunación, pueden ser dos sorpresas muy positivas para Chile en el mediano plazo, para tenerlo en cuenta. Y eso cambia el ánimo en todo sentido. O sea, todos sabemos que en política siempre hay que ponerse en la foto con las cosas positivas. Y ahora vemos que el gobierno le va a sacar máximo provecho a la vacunación. Y después vamos a ver que si el cobre anda bien, eso de una u otra manera chorrea y de una u otra manera también no va a generar más crispación social porque quizás
no va a ser tan necesario hacer nuevas reformas tributarias y probablemente vamos a tener plata para poder salir adelante con las demandas sociales por ahora. Y quizás el aumento de deuda que estamos viviendo en Chile tampoco sea tal porque vamos a tener más recursos. Entonces, todas esas cosas pueden ir evolucionando de buena manera para Chile en el mediano plazo. Son sorpresas positivas que podemos ver. Bien, para finalizar, alguna oportunidad y un poco de contexto de lo que estamos viendo en el último tiempo. Básicamente, en un contexto favorable para las bolsas, para los mercados en el futuro, apostar por lo que ha subido mucho puede ser, pero es arriesgado. Y ahí, por favor, no se encandilen con la maravilla que ha ocurrido en la bolsa en el último tiempo. Y no lo pasen mal por haberse perdido una oportunidad. Pues no pasa nada. Oportunidades van a haber siempre. El tema está en aprender, el tema está en tomar los resguardos necesarios, controlar riesgos, diversificar, aprender en el mundo de la inversión. Oportunidades van a haber siempre. Eso es muy importante en el mundo de la inversión. Y si no compraron Bitcoin a $10,000 o a $20,000 o no compraron Tesla a $200, no pasa nada. Siempre van a haber oportunidades. Y ahí uno tiene que ir equilibrando los riesgos. No hacen muchas preguntas respecto a comprar ETF, a comprar en el mercado internacional. No es tan fácil porque los costos en Chile son altos. Y siempre para nosotros es importante el manejo adecuado de costos y de riesgos. Por tanto, en general nosotros somos muy conservadores respecto a sus aspectos, porque son los que podemos controlar. El riesgo y los costos los podemos controlar nosotros. El mercado no lo podemos controlar. Entonces, lo que primero nosotros decidimos hacer y recomendarle a nuestros clientes es bajos costos, diversificar y tomarse las cosas con calma. Ahora, si uno quiere poner una fichita en algo que puede explotar y andar muy bien, bueno, puede ser, pero siempre son apuestas menores, ¿ya? Y acá podemos ver algunas oportunidades que son precisamente la lógica que hoy día plantean muchos, que es tratar de apostar por lo que no ha andado muy bien en el último tiempo. Que va a haber ahí una probable recuperación a la media, una vuelta a todo tender a moderarse. Lo que ha subido mucho quizás estabilizarse, o incluso corregir un poquito, y lo que han dado muy mal, recuperarse. Entonces, acá vemos tres sectores que han andado muy mal el último año, pero son sectores de valor, son sectores muy consolidados, que ganan buena plata, que tienen buena utilidad histórica, que van a ganar mucha plata en una recuperación económica. Y ahí tenemos al sector industrial de Estados Unidos, al sector bancario, al sector de materiales básicos, de commodities, y al sector energía. Entonces, ahí tenemos sectores que no lo han pasado muy bien en el último tiempo y todavía tienen mucho potencial de recuperación. Eso en el ámbito de Estados Unidos, primero. Segundo, en el ámbito de los mercados emergentes. Los mercados emergentes han andado muy bien porque dependen mayoritariamente de China. Las dos líneas que están más arriba es el conjunto de mercados emergentes y China. Y abajo tenemos al conjunto de Latinoamérica y a Chile. Y si se dan cuenta, mirando hacia atrás los últimos 5 años, siempre esto se comporta más o menos igual. Siempre esto se comporta muy parecido. Las diferencias son menores. Pero esto cambió radicalmente en el último año. Y por lo tanto, lo que uno debería pensar de cara al futuro es que podría haber una recuperación mucho más rápida de los países latinoamericanos, como en Brasil, como Chile, y que eso está asociado también al comportamiento de las monedas, que necesariamente también las monedas se tienen que recuperar. Se tiene que recuperar el peso chileno, se tiene que recuperar el real brasileño. Ya se ha recuperado bastante el peso chileno. El peso chileno o el dólar llegó a 850, 880 pesos y hoy día lo tenemos más cerca de los 700. Ya hay una recuperación importante por moneda en Chile. Y eso es lo que está en duda. ¿Qué tanto más se puede recuperar esa moneda chilena? ¿Qué tanto más se puede recuperar el mercado accionario? Todavía hay mucha inquietud, todavía hay muchos nubarrones en el camino, todavía está el proceso constituyente. Pero si el mundo vuela y si hay liquidez extrema en el mundo, tarde o temprano esa liquidez igual va a llegar a Chile, ¿ya? Eso hay que tenerlo en cuenta. Ese es un contexto mayor que trascienda lo que pueda pasar internamente. El tema es que en Chile podemos estar algo peor que nuestros vecinos o que el mundo. No creo que sea así. Pero hay que tenerlo en cuenta de que si hay excesiva liquidez en el mundo, esos flujos tarde o temprano llegan y nos pueden beneficiar. Así que contexto emergente, nos gusta el contexto emergente como un todo, pero dentro de ese contexto emergente puede verse más beneficiado también un Latinoamérica y en ese contexto también un Chile. Y entiendo que finalmente, penúltimo, han habido algunos
ETF, fondos que han volado. Y si las acciones tecnológicas han subido mucho, ahí tenemos el QQQ, que replica a el Nasdaq, ha subido harto el último año tras la pandemia, pero es la línea más bajita de lo que vemos en este gráfico. Y acá hay algunos ETF que nos han preguntado mucho. Los ETF ARK. Insisto, esto no es tan fácil, esto no se puede comprar desde Chile, hay que tener harto dinero, harta inversión para poder comprarlo desde Chile a través de una corredora de bolsa local, hay que abrir un broker en el extranjero, pero lo explicamos en una nueva sección que tenemos en YouTube que se llama, me da un poquito de pudor, pero bueno, así le puso el equipo creativo interno de Rubix, pregúntale a Sergio Tricio. Yo quería que se llamara pregúntele al asesor, pero acá lo pusieron, pregúntele a Sergio Tricio. Y ahí se hacen muchas preguntas, vamos a estar tratando de responder preguntas cada 15 días. Y ahí nos han preguntado muchas veces por estos ETF, los ARK, ¿ya? ARK, que han volado en el último tiempo y han apostado por empresas de innovación. La próxima generación de Internet, innovación de las empresas de fintech, de empresas financieras con tecnología, netamente enfocado en innovación. Entonces están apuntando a empresas de full crecimiento y esto ha volado en el último tiempo, ¿ya? Son ETFs, son fondos bien disruptivos, bien interesantes, pero son de todas formas bastante arriesgados. O sea, una corrección en uno de este tipo de ETF se puede pegar una corrección muy fuerte en un periodo de tiempo y eso hay que tenerlo en cuenta. Se puede acabar la fiesta en cualquier minuto, es lo que mencionamos, y por lo tanto son apuestas pequeñas que uno eventualmente podría llegar a hacer. Y eso lamentablemente no es tan fácil hacerlo desde Chile. Y a veces algunos brokers dicen que uno puede invertir en estos ETF, a eso me voy a referir, y no necesariamente uno está comprando el ETF, sino que uno a veces puede estar comprando el contrato por diferencia del ETF, que es un derivado, que ocupa palanca y que por lo tanto es más aún el riesgo. Así que esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Esas cosas hemos hablado en muchos webinars, por eso educación, por eso entender estos conceptos y no lanzarse a ciegas a invertir porque sí. ¿Ya? Hay que tener mucho ojo en este tipo de cosas. Y lo último, que aquí hay oportunidades también bien interesantes, también en el mundo de los ETF y de mercado norteamericano. Ojo, nosotros en general esto no lo sugerimos a nuestros clientes porque es más riesgo, ya primero. Y segundo, porque es más caro llegar a este tipo de instrumentos y para pequeñas cantidades no es tan fácil llegar. Entonces, si uno, por ejemplo, para que se hagan una idea, un portfolio de $10,000 o 10 millones de pesos, nosotros el 90% lo invertimos en instrumentos más conservadores, un 10% de riesgo pasa a ser $1 millón de pesos. Y con $1 millón de pesos invertir en este tipo de instrumentos es difícil hacerlo a bajo costo. Entonces ahí es donde a nosotros nos complica poder sugerir este tipo de inversiones. Hay clientes que toman esta decisión, lo hacen, pero es más difícil e insistimos, son costos elevados. Y eso no nos gusta que exista. ¿Ya? Pero apuestas pequeñas, está bien, puede ser. Entonces acá tenemos al Standard & Poor's 500, que es el gráfico de velas que está casi entre medio. Arriba del Standard & Poor's 500, la línea más arriba, es un ETF que se llama PICK, P-I-C-K, que es de materiales, que es de producción minera. Creemos que tiene buenas perspectivas ese ETF, ¿ya? Que está relacionado a este boom que puede haber nuevamente en materias primas y bastante diversificado. Y abajo tenemos los dos grandes golpeados de la pandemia, que tienen mucho potencial de recuperación cuando se abran Las Vegas, cuando se abran los cruceros y cuando la gente se lance a viajar o a vivir con normalidad. Y ahí está, de hecho, un ETF de ARK, que es el ARKR, que es de restaurantes, y el ETF JETS, que es de aerolíneas norteamericanas, que son los dos que están abajito, que lo han pasado muy mal en el último año. Así que ahí hay algunas cosas interesantes. No es ninguna sugerencia, es solamente una opinión. Estamos dando a conocer una mirada amplia de lo que puede pasar este año y cosas interesantes que uno puede ir descubriendo y teniéndolas en consideración. Nosotros en general somos mucho más conservadores, nos gusta la estabilidad, nos gusta proteger el patrimonio, que si hay un desplome en las bolsas no durmamos mal. De hecho, en la pandemia, se cayeron 30, 35, 40% y nosotros la verdad que estuvimos muy tranquilos en esas semanas y eso es lo que privilegiamos, ¿ya? Eso es lo que tratamos de promover, que nuestros clientes estén
durmiendo tranquilo. Eso para nosotros es clave. Pero obviamente uno puede hacer alguna apuesta un poquito más arriesgada y aquí hay algunas ideas que pueden haber encontrado. Bien, algunas respuestas, o sea, algunas preguntas, voy a tratar de responder lo último. Pablo, con estas subidas, algunas personas se podrían acostumbrar al rendimiento de 20% anual y luego se decepcionarán cuando vean años más normales peores. Exacto. O sea, es el gran problema de iniciarse como inversionista en un contexto como el actual, porque uno cree que esto es fácil, que es maravilloso. Oye, hay que invertir plata, ganamos todos los días plata. Le ha pasado a muchos que se han metido en el mundo de las criptomonedas, pero también hay épocas malas, hay correcciones, y ahí viene el conocerse como inversionista, entender la importancia de la psicología, nuestro comportamiento, cómo no dormimos tan bien en la noche, cómo estamos mirando los mercados, la pantalla, y se pasa mal. Así que eso hay que tenerlo en cuenta. Buena acotación, Pablo. Gracias, Cristian. Eduardo, yo tengo posiciones en QQQ, compré en Renta 4 el año pasado. Perfecto, sigue disfrutando, está todo bien. Javier, ¿cómo andará el Standard & Poor's 500? Bueno, las perspectivas para este año de muchos bancos de inversión, de los grandes, JP Morgan, Goldman Sachs, Bank of America y varios más, están en el orden de los 4.200 puntos. O sea, si todo sale bien, podría subir 5 o 10% más. Podría andar bastante bien la cosa este año. Vamos a ver qué pasa. Todo apunta a que podría ser así, pero es mejor irse con calma, tomar los resguardos necesarios y, lo más importante, dormir tranquilo. No existe la mejor inversión, todas complementarias. No es mejor invertir en propiedades que invertir en instrumentos financieros. No es mejor invertir en instrumentos financieros que en propiedades. Todo se complementa. Y parte de la planificación financiera está en darle valor, en entender, en meter los pies al barro, invirtiendo y haciendo en todo lo que tenga que ver a todos los instrumentos de inversión más conservadores, más arriesgados, etc. Hay que conocerlo, hay que aprender. Esta es una carrera larga, como siempre digo, una maratón, no es una carrera a 100 metros plano, es una maratón, hay que planificarla bien, es a largo plazo, hay que resistir, es también mental, y en eso estamos tratando de apoyar, de educar, de entregar, de compartir conocimiento. Gonzalo, hola Gonzalo, ¿cómo estás? Los ETF que se pueden comprar por Renta 4, ¿es el ETF mismo o el CDF? El CFD. Buena pregunta, Gonzalo. Entiendo que en Renta 4 se pueden comprar los ETF reales, o sea, el producto real, con plata real. El CFD es el apalancado que tiene otras particularidades. Así que entiendo que es así, Gonzalo. Bien, ha sido un placer, un gusto de que nos hayan acompañado. Mucha gente se conectó en el día de hoy. Muchas gracias. Estaremos haciendo más webinars, varios webinars más en el mes de febrero. Mucha información, varias novedades, cursos. Síganos en redes sociales. Estamos encantados de poder seguir compartiendo educación financiera. Eso es lo que queremos. Así que gracias por su cariño, por estar ahí, por acompañarnos. Nos vemos próximo domingo, como siempre, visión semanal de los mercados. Un abrazo, que estén muy bien. Chao, chao.